En nuestro programa de esta noche van a participar, en el primer bloque, una entrevista que hemos realizado con el doctor Juan Carlos Piola, que es el jefe de servicio de toxicología del Sanatorio de Niños de Rosario. Si ustedes recuerdan, en el programa anterior, nosotros primero hicimos un reportaje a la diputada provincial, Claudia Saldaña, en donde nos comentaba un poco la inquietud que tenía ella para generar un proyecto de ley que manifiesta el mal uso de pesticidas y su influencia en la salud pública. Luego estuvo el doctor Escola, que nos hizo una presentación muy interesante con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con las intoxicaciones, y después estuvieron los ingenieros agrónomos representando al Colegio de Ingenieros del Sur de Santa Fe, manifestando características que hay que tener en cuenta para preservar la salud pública debido al uso de pesticidas. El programa daba para mucho más, entonces entendimos de que tendríamos que profundizarlo, y por eso hemos decidido esta noche hacer la primera entrevista con el doctor Juan Carlos Piola. En el segundo bloque nos van a acompañar muy gentilmente la licenciada Norma Orlanda, que es la presidente del Consejo Municipal de Venado Tuerto, y la doctora Silvina Casas, que es la presidenta del Consejo Municipal de Firmat, en donde ambas van a contarnos un poco cómo está la legislación o qué pasa, qué hay con respecto a la legislación del uso de pesticidas. Y en el tercer bloque nos van a acompañar dos ingenieros agrónomos, el ingeniero José Luis Nardi, que es el gerente de la sección Agroinsumos de Agricultores Federados Argentinos, y el ingeniero Diego Bucitari, que es coordinador del Departamento Técnico de AFA. ¿Por qué los invitamos a los muchachos de AFA? Y porque también es importante que tengamos en cuenta algunas situaciones que suceden a nivel regional, por ejemplo, lo que está sucediendo en Casilda hoy con respecto a el desarrollo de una probable industria de agroquímicos. Para empezar el programa, los invito a que escuchemos directamente la entrevista que hemos hecho con el doctor Juan Carlos Piola en la ciudad de Rosario. Nuestro programa, que se llama Pensar en Campo, está sumamente preocupado con las consecuencias del uso indiscriminado de algunos pesticidas que obviamente traen un trastorno a la salud pública en general, para nosotros preocupante. Entonces, además de agradecerle la gentileza de recibirnos, queremos que usted un poco nos informe sobre algunas cuestiones que tienen que ver con este uso indiscriminado de pesticidas y las consecuencias que esto trae en la salud animal. Bueno, primero, es un gusto para mí estar con usted y le agradezco la posibilidad de difundir lo que nosotros sabemos. Un poco la idea es que los plaguicidas es un grupo de sustancias químicas que se introducen en el ambiente deliberadamente para matar alguna especie animal o vegetal que el hombre considera perjudicial. Es lo que la definición de plaguicida y es la definición de plaga. Entonces, en ese mecanismo de acción tóxica, muchas veces no hay la suficiente selectividad para diferenciar entre un insecto, entre un gorgojo, entre una oruga, exacto, con los mecanismos biológicos básicos del ser humano. Por eso, muchos plaguicidas tienen un efecto tóxico, digamos, inadecuado e incorrecto. Nosotros acá en la Argentina tuvimos el problema con el paratión, de los cuales nosotros en nuestro servicio acá tuvimos 21 pacientes que fallecieron, que nos llegaron vivos y que fallecieron durante el tratamiento porque era de una toxicidad absolutamente exagerada. Es uno de los plaguicidas que más personas ha matado en el mundo entero, no solo en la Argentina. Entonces, bueno, era un producto que se usaba mucho, pero que además tenía una toxicidad realmente inadecuada. En este momento, digamos, hay como un mayor control desde el punto de vista de la legislación nacional con respecto a los productos que se venden y con respecto a la toxicidad. Por lo tanto, digamos, las consecuencias no son tan espantosas como nos pasaba con este caso del paratión. Hay dos grupos que son los plaguicidas hogareños y los plaguicidas agrícolas. Nosotros acá estaríamos hablando nada más que de los plaguicidas agrícolas. No, pero a mí me interesaría también que usted nos haga un comentario sobre plaguicidas hogareños, porque
nosotros tenemos estadística en las ciudades de Venado Tuerto y Firmat, y es la principal causa de intoxicación en niños, por ejemplo, los plaguicidas hogareños. Efectivamente. Nosotros tenemos 4 grupos de intoxicaciones en niños importantes y uno de ellos son los plaguicidas hogareños. Bueno, yo le comentaba porque el otro problema, junto con el paratión, en nuestro país fue el talio, que era un raticida, un famoso raticida que se llamaba Celio, digamos, yo digo el nombre comercial, acá por allá hay una latita también todavía, y que tenía una toxicidad realmente muy grande y se veían cuadros muy complejos. Cuando se prohibió también el talio, se disminuyó mucho, y los raticidas que se usan actualmente son, digamos, de menos riesgo, es decir, son anticoagulantes, y el efecto entre el tamaño de una rata y el tamaño de un chico, que es el que lo ingiere en forma no intencional, hay que... Atenúa un poco. Claro, es como es más seguro. Bueno, y este es uno de los temas elementales de la toxicología y de los plaguicidas, la relación entre la dosis y el efecto. Digamos, no es nada novedoso, porque lo dijo Paracelso hace 500 años, la dosis hace al veneno. Pero es clave para entender que no es lo mismo estar expuesto a cantidades muy pequeñas que a dosis muy altas. Eso, digamos, hace que la mayoría de los episodios que tienen consecuencias graves sobre la salud sean episodios intencionales, donde la persona ingiere intencionalmente o tiene una exposición intencional. Los no intencionales, como son los laborales, también pueden ser de mucha intensidad de dosis, pero en general en la población es mucho menos posible esa exposición, porque ya son métodos indirectos, a través del agua, a través de los mismos productos y todo. Si uno tuviera que hacer una advertencia, la gente más expuesta es la gente que trabaja en contacto. Y las condiciones de trabajo, por lo que nosotros vemos también, han mejorado notablemente también en estos años. O sea, como se usaban los plaguicidas con los sistemas del mosquito y ponerse la mochila en la espalda y todo, seguramente en muchos lugares de la Argentina se sigue usando así, pero en la zona nuestra en general se usan métodos, digamos, más modernos, es decir, mucha de la gente que utiliza los plaguicidas lo hace con equipos cerrados, con aire acondicionado, con un montón de cobertura que minimizan el contacto de esta sustancia. Perdóneme, doctor, ¿usted considera de que ha habido un conocimiento sobre el manejo de plaguicidas para evitar trastornos y fenómenos de intoxicación? No, creo que no. Lo que pasa es que ha mejorado la tecnología y ha mejorado, digamos, el uso. A lo mejor a nivel de los aplicadores sí, pero por ejemplo... Claro. Masivamente no. Masivamente no. ¿Y usted entiende de que esto debería ser tratado a través de algún proyecto de ley que establezca las pautas para que haya realmente el adquirir la cultura del manejo de los plaguicidas? Sí, yo siempre digo, nosotros no tenemos leyes malas en la Argentina, el asunto es que no siempre se cumplen. Hay un ejemplo que es muy candente en estos días en la zona de Rosario, que es el uso de la fosfina, el fosfuro de aluminio, que está prohibido en camiones o en trenes de carga, en lugares así. Debe ser usado en silos y en condiciones muy particulares, es un producto de una toxicidad extrema, prácticamente, digamos, es tan tóxico que el mismo fabricante le pone a las pastillas, son pastillas fumígenas, entonces libera una sustancia tóxica que es la fosfina. Y bueno, la usan en camiones, que está totalmente... Entonces no hace falta una ley que prohíba, porque ya está la ley, hace falta que se fiscalice. Claro, es un problema que en eso yo no es únicamente de la Argentina, sino en general es un problema latinoamericano, que hay poca fiscalización y cumplimiento de las leyes. Así que yo siempre aplaudo las cosas que son buenas, y si la ley o las reglamentaciones para mejorar o cuidar la salud de la población santafesina, mucho mejor. Pero sería bueno que también los legisladores o los que hagan estas leyes tengan en cuenta todos los mecanismos de control, porque, por ejemplo, en este momento han habido reuniones y todo para ver cómo se controla esta prohibición respecto a la fosfina, por ejemplo. Ahora, doctor, usted que tiene una vasta experiencia en la investigación toxicológica, ¿realmente la incidencia o la prevalencia de los fenómenos tóxicos a nivel
del uso indiscriminado de pesticidas en los campos se ha ido incrementando en casos de lesiones en el ser humano? No, nosotros no tenemos una estadística que sean alarmantes. Nosotros hacemos estadísticas desde hace 30 años y entonces son muy útiles porque, por ejemplo, empezamos a percibir que había un aumento de los casos de escorpionismo. No tiene nada que ver con esto. Sí. Y nosotros hicimos un estudio, incremento del escorpionismo en la ciudad de Rosario. Después ese incremento lo notamos que era a nivel de la Argentina. Hicimos otro trabajo que es incremento del escorpionismo en la Argentina. Pero de ser el 2% de las consultas pasó a ser el 10%. O sea, y esa es una investigación que hicimos que tiene que ver con el cambio climático, probablemente porque, por ejemplo, antes, hace 20 años no había nunca episodios en junio o julio. Y hoy tuve una consulta por un picado de escorpión, o sea... ¿El picado de escorpión no es de épocas estivales? Era de épocas estivales, pero ahora ya los inviernos nuestros son cortitos, benignos y además es una especie que se adaptó totalmente a la ciudad. Esto viene en relación con las estadísticas, digamos, y nuestras estadísticas no muestran, al contrario, por el asunto de que disminuyó con algunos plaguicidas muy peligrosos como era el paratión o el talio. En este momento son más benignas, las estadísticas cambió el perfil de gravedad de lo que nosotros teníamos hace 20 o 30 años. O sea, y por ejemplo nos pasó, analizando las intoxicaciones con glifosato, que el número de afectados agudos expuestos al glifosato desde nuestro punto de vista es muy bajo. Nosotros siempre aclaramos que hay distintos tipos de toxicidades, es decir, hay una toxicidad que es la aguda, que es la que nosotros podemos percibir y es la que podemos registrar. Esa no es la toxicidad más importante. La toxicidad más importante son la toxicidad crónica, que es la más difícil de relacionar o asociar. Y en ese sentido hay muchos trabajos experimentales, pero pocos trabajos epidemiológicos. O sea, ¿qué es lo que produce cáncer? ¿Qué es lo que produce malformaciones? Cáncer y malformaciones son dos temas que inevitablemente se asocian popularmente a los plaguicidas, pero que no hay una comprobación. O sea, no hay una aseveración que uno diga por usar tal producto aumentó, porque es muy difícil, es muy multicausal y a lo mejor hacen falta 10 o 15 años de exposición al producto para que se produzcan estos eventos. Así que ese, digamos, es un tema. Nosotros cuando hablamos sobre todo de toxicidad aguda, por eso lo quiero aclarar, porque es benigno a nivel de la toxicidad aguda. Nosotros tenemos pocos casos registrados y por todas estas condiciones. También porque hay menos gente expuesta, porque cada vez se emplea menos gente en el campo. Es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Claro, es todo muy automatizado, todo muy con máquinas, todo, y hay menos gente expuesta inevitablemente. Doctor, por último, porque siempre el tiempo es... quería preguntarle si tenía noticias sobre lo que pasó en la localidad de San Jorge, que fue uno de los motivos por los cuales la diputada Saldaña tomó la posta para ver si podía legislar. ¿Usted tiene idea de lo que pasó? A mí es una cuestión que me parece muy lógica, es decir, hace un tiempo decían que si uno se descuidaba le sembraban soja en la maceta, en los jardines, en el patio, y esa tendencia hace que los límites entre lo urbano y el campo queden muy difusos, y entonces evidentemente una cuestión es fumigar un campo donde no vive nadie y otra cosa es fumigar un pueblo o una ciudad. Entonces a mí los límites porque una cosa es que la toxicidad sea baja usándola adecuadamente, pero si se usa en forma inadecuada y restricta, o se fumiga, digamos así, si se fumiga en Rosario, en este momento yo muchas veces les digo, es más saludable el ambiente de las ciudades que el ambiente del campo, porque acá no tenemos tantos plaguicidas. Incluso acá en Rosario sacaron los silos que habían, están haciendo todo rascacielos. Ni siquiera se fumiga contra los insectos. Estamos mejor, sí, contra los mosquitos, sí.